Ok. Esta diapositiva yo se las presenté en la mañana, pero ahora les voy a hacer el énfasis de lo que representaba. Esta era la sala de hemodinamia en los años 70, 69, 70. Voy a ver si logro llevar el mouse. Este era el polígrafo. ¿Se ve bien ahí? A ver. Este era, no se nota. Ok. Esto que ven acá ustedes era el polígrafo. Lo que ustedes tienen hoy acá, como la pantalla de presiones invasivas y todo eso. Acá el carro de paro. Acá este es el equipo rudimentario de aquella época. Se trabajaba con placas 14x14, los que son tecnólogos en radiología, ¿verdad? Un Schonander. Arriba, ahí esa era la cámara de cine de 35 milímetros, tenía 300 metros de largo. ¿Qué les puedo decir? Bueno, ahí en general, como ven, esta era la cama, que el paciente estaba ahí, se trabajaba por braquial, disección y disección. Se le colocaba, con muchísimo cuidado, había que colocar una guía. Y las guías no eran teflonadas, eran guías de metal. Y a veces se sacaban y se hacían así. Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podían lesionar la arteria. Entonces, a la hora de hacer el acceso femoral, con disección, había que tratar aquello con demasiado cariño, ¿verdad? Para que no fuera a hacer nada. Si una guía de esas lograba salirse, había que hacer punción de 15, 20 minutos para luego volver a empezar. En aquellos tiempos se hacía solamente un cateterismo al día. Se empezaba a las 7 de la mañana en mi hospital, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana ya había ahí una ordencita a la cocina para que llevaran el refrigerio. El paciente se dejaba acostadito y todos nos íbamos a tomar café. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que hoy se puede hacer eso? Hoy día no. Era solo un paciente. Ok. Aquí vemos los equipos. Esos eran los primeros equipos del techo, instalado en el piso, con camilla tipo cuna, como les dije. Ok. Luego, aquí vemos, por ejemplo, ese se llamaba el Schonander, la película del proyector de 35 milímetros. Esa película había que irla a revelar a un cuarto oscuro, una máquina más o menos de ese tamaño. Era revelador, fijador, lavado y secado. Y uno iba al cuarto oscuro a montar el cine. Y se lo digo así porque a mí, mis hijas dicen, ay mamá, qué tonta usted. Pero yo llegaba y aunque estaba el cuarto oscuro, yo llegaba a montar la película y yo hacía así. Porque me sentía como más segura, cerrando los ojos, porque no se podía entrar ni una gotita de luz, porque si no la película se velaba. Cada película duraba 1 hora y media revelándose. Y luego había que pasarla por ese Schonander con mucho cuidado, que no se reventara, porque había que hacerle un proceso que bueno. Luego ahí les presento el aparato de presiones invasivas. Ese aparato había que llegar y apenas uno llegaba a la sala, conectarlo para que se calentara y calibrarlo. Uy, qué belleza lo que hay hoy. ¿Cierto que tienen la mesa servida? Está la mesa servida. Y bueno, había, un equipo, una sala donde estaba el laboratorio. En ese entonces había una sala que era la sala de fonocardiograma, porque recuerden que muchos diagnósticos en cardiología son puro oído. Entonces esa sala era totalmente sellada contra ruidos. Yo le llamo que esa sala, ¿quién sustituyó esa sala? El ecocardiograma. ¿Okay? También esa sala era totalmente sellada, sin ruidos. Y además, se me olvidaba, en el polígrafo tenía papel termosensible. Entonces eran unos papeles como de aquí hasta allá con los trazos. Había que también que ir a la máquina, meterlos, revelar, secar y todo el asunto, ¿verdad? Y todo era, bueno, por eso
un estudio al día. Esa es, pues, la breve historia que yo viví en mis años, ¿no? Cuando yo empecé la hemodinamia. Bueno, espero que les haya gustado y pues que todo lo que hoy tenemos es demasiado maravilloso a cómo empezamos y que antes de empezar a trabajar había que empezar los catéteres, no habían catéteres. Eran unos rollos así de los catéteres, pero en rollo. Entonces, lo que se hacía era que uno los cortaba en la mañana, les moldeaba la punta en una lámpara caliente, luego los purgaba con el líquido para esterilizarlos, los dejaba 40 minutos en la bandeja con líquido, se lavaban bien para evitar las reacciones pirógenas, ¿verdad? Y con eso era que se trabajaba en aquellos tiempos. Los catéteres llegaron, ¿qué le puedo decir? Como unos 8 años después, y nos daban un catéter al mes. Y eso se iban guardando y se iban reesterilizando. ¿Qué pasaba? Que vea lo que tenemos hoy en día, que era la costo-beneficio de hoy, porque se fracturaban. Entonces lo que costaba, ¿verdad? No había ni un slider, no había nada. Para sacarlos había que moldear guías y ver cómo se sacaban, o a veces a llevarlos a sala de operaciones que estaban cerca. Entonces ese era el panorama de antaño. Bueno, allá los dejo por acá y vamos a nuestra charla. Procedimiento carotidio, cómo evitar complicaciones. El objetivo es prevenir un accidente vascular cerebral y la muerte. Si hay certeza de riesgo en el procedimiento, no se debe realizar. ¿Cómo se pueden evitar las complicaciones? Intuir cuándo se pueden presentar. Aquí hemos, y hace poco también en las diferentes charlas, que han dicho hay que intuir cuando puede venirse un problema en un procedimiento. Y en eso pues tenemos nosotros que estar alertas. Tenemos lesiones favorables y no favorables para hacer una angioplastía carotidia. Ahí vemos en la imagen que hay concentración de calcio, en la segunda vemos presencia de una úlcera. Y cuando vemos todo este tipo de patologías, de diagnósticos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer una angioplastía. ¿Cuándo está indicado el procedimiento? Previamente hay un estudio angiográfico del paciente donde se muestra la lesión, la cual será valorada por el médico. Él dirá, por ejemplo, a principios, cuando se empezaron a hacer las angioplastías en mi centro, el paciente se le hacía la angiografía y, digamos, días después, cuando ya estaba con Plavix y con todo esto, se programaba para llevarlo a la sala. En actualidad, si el paciente se le hace la angiografía y presenta que se puede hacerle una angioplastía carotidia, pues se hace de una vez, cosa que antes no sucedía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo evitamos las complicaciones? Primero, los pacientes mayores de 80 años presentan mayores complicaciones, por lo tanto hay que valorar muchísimo cuando el paciente es añoso, sí o no se le puede hacer. Segundo, valorar muy bien el tipo de arco aórtico para evitar complicaciones. Recuerden que el arco aórtico es muy importante, ¿verdad?, a la hora de un procedimiento, sea el que sea de carótida, sea coronario, sea vascular, todo esto siempre es muy importante. Tenemos ahí el arco aórtico normal, que no va a tener problemas, que entró perfectamente el catéter, el estrecho, que ya hay un poquito de problema, y el dilatado, pues que si está, pues vamos a tener que se usen más catéteres y buscar catéteres de curva más grande, ¿verdad? Ahí, como ustedes ven, hay diferentes, digamos, arcos, y cómo puede evaluarse mejor. La elección del catéter angiográfico depende de la especialidad del médico o de la curva de aprendizaje del médico, ¿no? Generalmente los cardiólogos intervencionistas usan un JR.
Yo me formé en coronarias con un cardiólogo y en realidad él es bastante hábil, usaba el JR, el Simmons y un catéter que se llamaba BTK. Fue diseñado por un médico cardiólogo muy bueno porque él de una vez llegaba a la carótida. Tenemos los radiólogos intervencionistas que usan Headhunter, Simmons, pueden usar de esos vertebrales, y los neurointervencionistas cerebrales, multipropósitos, etc. Tercero, el mejor catéter no es el que los libros o los médicos, sino con el que el operador se forma, con el que el operador, digamos, se casa. Ese es el mejor catéter para no tener complicaciones, ¿verdad? Es más fácil si un médico, como les dije, con el médico que yo trabajo, él siempre usa un BTK o usa un Simmons 2, ya uno sabe que si, por ejemplo, el BTK no le sirvió, inmediatamente él pide un Simmons y rápidamente lo logra. El introductor largo versus catéter guía. Ventajas, digamos, en el introductor largo hay muchas ventajas, menos traumático, buen soporte y flexible. ¿Y qué tiene, digamos, el introductor largo? Por ejemplo, el introductor largo puede ser un introductor hidrofílico, 6 French, que como tiene el lumen más grande, pues no hay problema para la introducción de todos los materiales que se tenga que hacer ahí. Tiene más soporte y donde se necesita. Cuarto, tendrá tranquilidad post procedimiento con los siguientes cuidados. En realidad, como lo dijeron ahora, para todos no es ajeno a que si un paciente se complica, pues vamos a estar siempre preocupados, siempre vamos a estar pendientes. Hay ciertos cuidados que se pueden valorar y con los cuales se pueden evitar las complicaciones. Con las tortuosidades en la arteria carótida común, por ejemplo, ahí la vemos con introductor y con el quinquén. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Estamos trabajando con el cerebro, ¿verdad? Entonces, valorar muchísimo, muchísimo todo lo que conlleva la heparina de los sueros. Generalmente yo, digamos, cuando preparo para una angioplastía de carótidas, yo preparo yo le digo una palangana grande para los materiales con reforzamiento de heparina. ¿Por qué? Por cualquier coágulo. El suero, como siempre, ¿no? Con 10.000 unidades, si es de 1000 cc, pero la bandeja donde voy a colocar la guía, principalmente porque el resto es descartable, pero esa bandeja tiene que estar bien heparinizado el suero para evitar los coágulos, ¿verdad? En estos casos, nunca cruzar, digamos, por ejemplo, ven ahí, el quinquén, nunca cruzarlo, ¿verdad? La tortuosidad con introductor o catéter guía. Quinto, todos los cambios de catéteres, guías o dispositivos deben hacerse bajo fluoroscopía. En una angioplastía de carótidas tenemos que estar muy, muy atentos al monitor. Es elemental estar no tanto en el monitor, lo que está pasando en el monitor, digamos, sino también en la pantalla de las presiones invasivas. ¿Dónde se nos puede complicar un paciente? Un descuido. Siempre hay que estar, digamos, pero volverse así uno como medio eléctrico, ¿verdad? De saber que tengo que ver la pantalla, qué está pasando, si la curva bajó, el electro cambió. Estos pacientes que son muy propensos a presentar taquicardia, ¿verdad? Cuando está el catéter metido, hay que tener muchísimo cuidado. Tanto el introductor como el catéter guía y el sistema de protección embólico distal. El sistema de protección embólico distal, demasiado importante en estos procedimientos. Aquí vemos el sistema de protección distal, lo ven arriba, es ese. Hoy en día
tenemos estos sistemas de protección embólica distal que son una belleza. Cuando se empezaron a hacer las primeras angioplastías de carótidas, era un sistema de protección que se llamaba Percusur. Este sistema, el paciente ya tenía el diagnóstico hecho, y cuando se colocaba, la arteria carótida quedaba totalmente obstruida. Entonces había que poner en 7 minutos exactos, menos si se podía, hacer la predilatación, colocar el stent, la postdilatación y hacer el control angiográfico y sacar inmediatamente el sistema de protección embólico distal. Hoy en día, gracias a Dios, los avances tecnológicos nos llevan a tener un rango mayor para estos procedimientos. Ya no son tan ajustados en el tiempo. Desde luego seguimos teniendo mucho cuidado porque son carótidas. Hay que considerar el tipo de protección embólico distal de acuerdo a la lesión. Tenemos lesiones tortuosas, lesiones ulceradas y las de luz. Sexto, no realizar lesiones complejas confiando en el sistema de protección embólico distal. Puede tener muchas complicaciones. Hay que seleccionar muy bien, valga la redundancia, la lesión. Complicaciones del sistema de protección embólico distal. Puede quedar tapadito, ¿verdad? Realizar control angiográfico post procedimiento o colocación del stent por presencia de alguna complicación antes de retirar el sistema de protección cerebral. Puede tener flujo lento, puede tener coágulos, puede tener un espasmo carotidio, entonces en la carótida, así que estar muy atentos en esto. Octavo, en las lesiones severas, el médico debe tener paciencia para cruzar la lesión y buen juicio para detener el procedimiento. Aquí el médico tiene que ser muy cauto, porque inclusive nosotros mismos a veces decimos, ¿por qué no para? ¿Por qué no parará? Y eso es lo importante, saber cuándo él tiene que parar el procedimiento. Tener presente, nadie está obligado a hacer lo imposible, pero sí está obligado a reconocer sus propias limitaciones en un procedimiento. Ahí tenemos las diferentes tomas, ¿verdad? Hasta llegar a la última, donde vemos que quedó la arteria carótida perfecta. Tipo de lesión y localización en arteria carótida interna, tenemos ahí una proyección antes y una proyección después. Postdilatación, lo perfecto no siempre es bueno. Generalmente lo que se hace es, se coloca el balón de dilatación, se hace pum, pum y se quita nunca más, no más de una vez, una única vez. Noveno, desinflar muy lento el balón pre y postdilatación. Aún en presencia de bradicardia severa, postdilatación solo una vez. Generalmente en este paso, yo siempre acostumbro, sí o sí, tener atropina preparada. ¿Por qué? Porque a veces está haciendo bradicardia, apurémonos, una atropina. Y buscan a veces como locos y no. Preferible saber que la tengo preparada. Así se descarte luego, pero está preparada. Que en el momento preciso, puede que sí, puede que no, pero todo puede presentarse. El stent debe cubrir toda la lesión, como ahí lo ven. No impactar demasiado el stent, tampoco, ¿verdad? No inyectar durante la implantación del stent. Valorar si es necesario postdilatar. Eso es otra cosa, que si el stent quedó perfecto, no vale la pena postdilatarlo, ¿no? Al seleccionar el stent, ver tortuosidad del vaso, ¿verdad? Qué tan tortuoso, qué stent realmente. Recordemos que hay unos stents que son de metal, que rectifican la arteria totalmente, como hay otros que son de nitinol y esos se adaptan a la anatomía del vaso de la arteria.
Importantísimo, como se los dije, realizar el control post-angioplastía. Eso es muy importante, a ver cómo quedó. Otra cosa importante acá, al ingresar el paciente, es importante que nosotros observemos cómo viene, cómo mueve discretamente, decirle cómo mueva las manos, las facciones, todo eso. ¿Por qué? Para comparar al final del procedimiento los cambios en las facciones del rostro, los movimientos de las extremidades e inclusive el lenguaje. Eso es muy importante, cómo nos habla cuando llega y cómo nos habla durante el procedimiento. A mí siempre me gustó, digamos, que la compañera, la que está, la circulante, que estés atenta digamos, al paciente, en todo cómo se mueve, cómo está, que lo observe en todo procedimiento, pero en a mí me encanta y soy necia en ello, de que el paciente esté bien vigilado. ¿Okay? El monitoreo invasivo, súper importante, ¿verdad? La presión arterial invasiva, como les dije hace un rato, es importante vigilar, porque ahí es donde se nos complican los procedimientos. En la post-stent, que a veces hay hipotensión, vigilar también. Frecuencia cardíaca, post y postdilatación por posible bradicardia. Uso de atropina, como hablamos antes, previamente. La mesa quirúrgica, hace un rato dijo la compañera, la preparación de la mesa quirúrgica con todo el material necesario. Para mí, yo siempre, digamos, nosotros teníamos protocolos para las angioplastías de carótida. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Es seguir el protocolo. Es muy fácil trabajar con protocolos. Y el paciente se preparaba y yo de una vez preparaba todo. El introductor pequeño, el introductor largo, el balón de el stent, el sistema de protección, el balón de postdilatación, todo lo tenía listo en la mesa. Y nosotros tenemos que saber ya, una vez que estemos en estos procedimientos tan delicados, conocer perfectamente qué es lo que sigue, que el médico no nos esté pidiendo, sino que nosotros ya sabemos que aquí tiene, porque eso agiliza el procedimiento, y entre más rápido se haga un procedimiento de estos, menores complicaciones vamos a tener. Ok. Preparar, como les dije, los medicamentos con anterioridad, ¿verdad? Todos los medicamentos que vayamos a usar, tenerlos preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos, y si por A o B, digamos, depende, porque recordemos que no todos los laboratorios tienen un patrón. En mi hospital había un laboratorio acá, el otro al frente, y todos trabajaban de diferente manera. No puedo decirle yo, es que usted tiene que trabajar así, o usted así, no. Todos son particulares y dependen de los, digamos, de la parte económica del centro hospitalario, tiene muchísimo que ver, ¿verdad? En las complicaciones, ¿qué pasa con las complicaciones después? Hay que mantener la calma, somos un equipo y hay que resolver el problema, no podemos alocarnos. Cada uno sabe que cuando pasa algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol? Eso es muy importante, trabajar en equipo, el que está allá, que sabe qué tiene que hacer, qué tiene que servir, y todos apoyarnos en ese momento. Conclusión, la experiencia del operador es muy importante para los buenos resultados del procedimiento. La selección del paciente y el tipo de lesión equivalen al éxito. Así que con todo esto, creo que muchas gracias y gracias por su atención.